Hola a todas y a todos, esperando que se encuentren bien. Daremos inicio a la ayudantía del día de hoy. En esta ayudantía repasaremos el método de mallas y el método de nodos visto anteriormente. Y por último, tendremos que implementar un circuito en nuestra protoboard. Vamos a ver qué nos depara para esta ayudantía. Como les comento, el ejercicio 1 hay que resolverlo a través del método de mallas. Es un circuito bastante simple. Luego, el ejercicio 2 nos dice que hay que utilizar el método de nodos para poder, ¿cierto?, encontrar las corrientes circulantes en la resistencia de 1 kilo ohm. Y por último, vamos a implementar este circuito bastante pequeño en nuestra protoboard, donde podemos realizar medición de voltaje en las tres resistencias. Muy bien, entonces, empezando con nuestro primer ejercicio, nos dice que utilizando el método de mallas, calculemos todas las corrientes de ramas que tiene nuestro siguiente circuito, ¿cierto? Entonces vamos a copiar y pegar el circuito en una hoja nueva. Yo ya lo tenía hecho. Lo vamos a correr un poco para arriba. Y vamos a hacer el método de mallas. Lo voy a anotar por acá. Método de mallas. Método de mallas. Ahí está. Porque eso es lo que nos piden. Entonces hay que encontrar todas las corrientes que las voy a anotar. De hecho las tengo anotadas acá en este circuito, que es el mismo. Todas las corrientes de ramas, es decir, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 y también I8. Pero como lo vamos a resolver por el método de mallas, para no complicarnos, vamos a hacer un circuito que está acá y no vamos a anotar esas corrientes de ramas, sino que solo vamos a anotar las corrientes de mallas. Y una vez obtenidas las corrientes de mallas, vamos a calcular las corrientes de ramas porque es súper fácil. Bueno, entonces, ¿qué nos dice nuestro método de mallas? Primero nos dice que hay que asignar, ¿cierto?, una corriente de malla con sentido arbitrario en cada malla del circuito. En este caso tenemos una malla, dos, tres y cuatro mallas. Tenemos cuatro mallas, vamos a tener que designar cuatro corrientes de malla y además vamos a tener cuatro ecuaciones, pero tenemos una fuente de corriente continua, lo cual nos adiciona una ecuación más, una ecuación extra. Entonces vamos a partir con el primer paso, que es designar las corrientes de malla. Vamos a designar en este sentido la corriente de malla I1, en este sentido, en el mismo sentido, aquí puede ser en cualquier sentido en el que se le ocurra. En este sentido I2, en este sentido I3. Ojo aquí porque yo I3 la estoy designando con el mismo sentido de la corriente que genera nuestra fuente de corriente continua. A mí siempre se me acomoda hacer esto, pero si ustedes la quieren definir en el sentido contrario, no pasa nada, solo aquí va a cambiar el signo una vez resuelto el problema. Bueno, falta nuestra última corriente malla, que le vamos a llamar I4. Muy bien, tenemos nuestro primer paso. Ahora nuestro segundo paso nos dice que hay que aplicar LBK en cada malla. Pero para poder aplicar LBK voy a ampliar un poquito más acá lo que es nuestro circuito. Ahí se ve bastante bien. Y vamos a tener que definir unos voltajes. Entonces aquí a este voltaje yo lo voy a llamar B0. También los voltajes pueden ser en el sentido que se les acomode. No importa aquí el sentido. B1, a este lo voy a llamar B2. A este le voy a llamar B3. A este le voy a llamar B4. B4. A este le voy a llamar B5. Y por último al de arriba le vamos a llamar B6. Muy bien, tenemos el segundo paso y vamos a plantear nuestro LBK entonces de nuestro circuito. LBK, ley de voltaje de Kirchhoff en cada malla. Por lo tanto, vamos a partir con nuestra ecuación 1, que corresponde a nuestra primera malla. ¿Cómo nos quedaría? Si nos fijamos,
tenemos que la corriente, ¿cierto?, estaría entrando por el negativo de nuestro voltaje, por lo tanto nos queda menos V0. Luego tenemos más V1, si se fijan, porque estamos solo en la malla 1, y tenemos este voltaje, pero la corriente estaría entrando por el positivo de V1, por lo tanto va más V1. Luego tenemos más V2, y esto lo igualamos a 0 porque no hay más voltajes que caigan en nuestra malla 1. Vamos a nuestra siguiente ecuación con la malla 2. ¿Y qué tenemos? Vamos a partir, ¿cierto?, con menos V2, porque entra por el negativo. Cuando me refiero a que entra por el negativo, está entrando por la colita de nuestra flecha de voltaje. Menos V2, luego tenemos menos V3, porque sucede lo mismo, y luego tenemos más V4, y eso lo igualamos a 0. Ahí está. Vamos a nuestra tercera ecuación. ¿Qué dice nuestra tercera ecuación? Tenemos menos V5, más V4, y eso lo igualamos a 0. Vamos a, aquí no se ve muy bien, pero lo voy a anotar acá y luego lo vamos a correr. Entonces nuestra cuarta ecuación sería V6 más V1 menos V3, y eso igual a 0. Ahí están nuestras 4 ecuaciones, y esto lo vamos a correr como lo había dicho, y quizás para visualizar un poquito mejor, puede que se vea mejor por el lado de acá. A ver. ¿Qué pasa si lo colocamos acá? Yo creo que ahí se ve bastante bien. Ya, tenemos nuestro paso listo. Ahora, ¿qué nos dice nuestro último paso? Nos dice que estos términos de voltaje que tenemos acá, esos hay que convertirlos pasarlos a términos de las corrientes de malla. Nos vamos a recordar nuevamente lo que es nuestra ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y despejando, bueno, está despejado ya, podemos escribir los voltajes en términos de las corrientes y la resistencia, haciendo la multiplicación de la corriente por la resistencia correspondiente. Entonces, nuestra primera ecuación, ¿cierto?, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a menos V0, colocamos el signo menos V0. ¿Quién es V0? Nos dirigimos al circuito y en 50 porque ya está designado por nuestra fuente. Colocamos el signo más. ¿Y quién es V1? Vamos a V1. Aquí está V1. Y V1 es la resistencia, que es 80. Y veamos quién pasa por esa resistencia, qué corriente. Estaría pasando nuestra corriente I1 y también nuestra corriente I4. Por lo tanto, si se fijan, ambas corrientes estarían atravesando nuestra resistencia por la positiva, por el lado de la punta de la flecha. Por lo tanto, nos quedaría I1 más I4, que es la corriente total que estaría pasando por la resistencia de 80 ohm. Y si multiplicamos esa corriente total por la resistencia, tenemos el voltaje. Por lo tanto, eso sería nuestro V1. Luego, más V2. ¿Quién es V2? Nuevamente tenemos acá la resistencia de 50. ¿Y quién está pasando por esta resistencia? Estaría pasando I1 positivo, si se fijan. Entra por la punta de la flecha. Y luego I2 se lo restamos porque está pasando por la cola de la flecha. Y eso lo igualamos a 0. Nuestra segunda ecuación, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría menos V2, menos V2. ¿Quién es V2? V2 es este que está acá y sería 50 por la multiplicación de I1 menos I2, como lo teníamos anteriormente. Vamos a nuestro V3, menos V3. ¿Quién es V3? Lo ubicamos acá. Tenemos la resistencia de 40 y vemos quién pasa por 40. Pasa I4 y pasa I2, pero ambos negativos. Menos I4, menos I2. Y luego más V4. Vamos a nuestro V4, lo ubicamos por acá. Aquí está. Y es nuestra resistencia de 200. Y por esta estarían pasando lo que es I2 más I3. Y eso lo igualamos a 0. Muy bien, vamos a nuestra tercera ecuación. Ahí está nuestra tercera ecuación. ¿Qué nos dice? Menos V5. V5, ojo aquí V5, porque V5 es el voltaje que nos entrega nuestra fuente de corriente continua. Y V5 no lo conocemos, por lo tanto vamos a tener que colocar V5 nomás. Y eso es negativo. Más nuestro V4, que ya lo habíamos dicho que era 200 por la multiplicación de I2. Aquí me equivoqué. Era I2 más I3.
y eso igual a 0. Nuestra cuarta ecuación, nuestra cuarta ecuación va a ser 800 por la multiplicación de I4, porque si se fijan, B6 era el que estaba aquí arribita y solo pasa la I4 y nuestra resistencia es de 800. Vamos a B1, más B1, y nuestro B1 es 80 por la multiplicación de las corrientes I4 más I1, y luego tenemos menos B3, y nuestro B3 era 40 por menos I4 menos I2, y esto lo igualamos a 0. Bien, ahí están nuestras ecuaciones, 4 ecuaciones obtenidas por el método de Mayas a través de este circuito, pero si se fijan vamos a contar nuestros números incógnitas que tenemos. Tenemos I1, I2, I3, I4 y también tenemos B5. Tenemos 5 incógnitas y 4 ecuaciones. ¿Qué podemos hacer acá? Vamos a tener que recurrir a esta malla que está acá y si se fijan I3 queda determinada por nuestra corriente que está acá, que es de 750 mA. Por lo tanto, anotamos una quinta ecuación para poder resolver nuestro sistema y tenemos que I3 va a ser igual a 0.75, que era lo que teníamos arriba. Muy bien. Si bien es un poco tedioso anotar los voltajes, ¿cierto? Que tenemos por acá, todos estos voltajes, se puede hacer de otra forma y no anotar los voltajes en el circuito, no hacer o sea, saltarse este paso de anotar los voltajes y llegar simplemente a las ecuaciones. Lo voy a hacer, vamos a copiar, ¿cierto? Vamos a crear una nueva página y vamos a copiar el circuito y lo vamos a hacer de la siguiente forma y vamos a ver que llegamos exactamente a las mismas ecuaciones. A ver, quizás tome este que está acá. Sí, voy a tomar este que está acá, control C, y lo voy a pegar por esta hoja en blanco. Y se fijan, vamos a llegar a las mismas ecuaciones. Entonces creamos nuestra corriente de malla I1, I2, I3 y esta de acá es I4. Ya. Ahora nos vamos a anotar los voltajes como lo habíamos hecho anteriormente, que designábamos voltaje. Ahora no. Lo vamos a saltar ese paso y vamos a hacer, por ejemplo, nuestra ecuación 1, que es... Ya, ahora, no, como nuestra ecuación 1 corresponde a la malla 1, solo nos vamos a centrar en la malla 1. Si se fijan, tenemos que hacer lo mismo. Aquí quedaría menos 50. Y luego vamos a sumar toda la resistencia de nuestra malla 1. En este caso, quedaría 80 más 50. Y eso nos quedaría 130 más 130. Y eso lo multiplicamos por nuestra corriente I1 positiva. Sin importar aquí los voltajes, solo positivas, porque estamos en nuestra malla 1. Además, tenemos que fijarnos que nuestra resistencia 80 estaría pasando lo que es la corriente I4 y está en el mismo sentido de la corriente I1, por lo tanto acá colocamos más 80 por I4 y también colocamos nuestra corriente que estaría pasando por acá, que sería más 50 I2, pero aquí sí sería negativo porque si se fijan la I2 está pasando contraria a la I1. Eso tienen que fijarse. Entonces es menos I2 y eso lo igualamos a 0. A ver, si no quedó muy claro, lo vamos a hacer con la segunda malla que está acá. Y si se fijan, nuevamente aquí no tenemos voltaje, por lo tanto no colocamos nada. Tenemos la suma de todas las resistencias de nuestra malla, que serían 290. Eso lo multiplicamos por nuestra corriente de malla y 2. Y luego nos fijamos en las particularidades de acá. Entonces tenemos más 50 y eso sería menos 50 obviamente porque la corriente I2 va contraria a I1, entonces por lo tanto va menos 50 por I1. Vamos a nuestra D40 y si se fijan, está I4 e I2 están en el mismo sentido, por lo tanto va más 40 y 4. Y por último nos fijamos en nuestra resistencia de la malla 2 que es 200 y sería más 203 y eso lo igualamos a 0. Ya.
Así se hace con todas las mallas y voy a tratar de copiar esto y lo vamos a llevar a lo que teníamos en nuestra hojita, a ver si lo puedo copiar en algún lado para que se den cuenta que es exactamente lo mismo. Ya, a ver, lo vamos a dejar en ese lado. Entonces, no, yo creo que ahí se ve más o menos. Y así se fijan, con el método que les enseñé anteriormente, aquí no estamos saltando los voltajes. Estos voltajes nos estaríamos saltando y no lo estaríamos escribiendo. Y vamos a ver si es exactamente lo mismo. Si se fijan, tenemos menos 50, menos 50. Tenemos I1. ¿Cuántos I1 tenemos? Tenemos 80 más 50. Eso nos da 130. Está bien. ¿Cuántos I4 tenemos? Tenemos 84. Esto que está acá. Y acá están los 84. ¿Y qué más tenemos? Nuestro I2 sería menos 52 y acá tenemos nuestro menos 52. Si se fijan, es exactamente lo mismo. Ustedes los pueden hacer de la manera que les acomode. Y para no equivocarse, yo por lo general acostumbro a usar los voltajes, ¿cierto? Pero para hacerlo más rápido, acostumbro a hacerlo por esta siguiente manera y me salto, ¿cierto? La ubicación de los voltajes en el circuito, que nos quita un poquito de tiempo. Entonces vamos a borrar un poquito esto, que no nos vamos a ocupar y nos vamos a quedar solamente con estas ecuaciones. Ya. Eh, bueno, ahí quedó bastante feo. Vamos a tratar de borrarlo a ver si puedo. Eso. Ya. Y aquí es I4. Ya. Esto lo vamos a colocar 80 y 1 más I4. Creo que era más. Sí, es más. Ya. Entonces ahí están nuestras ecuaciones. Y hay que resolver este sistema para poder encontrar todas nuestras corrientes de malla. Si se fijan, son 5 ecuaciones y reduciendo, ¿cierto? Simplificando o reemplazando es bastante tedioso. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer, vamos a factorizar. Entonces, vamos a factorizar para poder visualizar de mejor manera nuestras ecuaciones. Y vamos a factorizar. Factorizar. Entonces, nuestra ecuación 1, ¿cierto? Vamos a tener las constantes, las vamos a dejar al otro lado mejor. Vamos a factorizar primero por I1 y vamos a tener que sumar 80 más 50, tenemos 131. Luego sumamos los que tenemos en I2, tenemos menos 52. No tenemos I3, tenemos más 84. Y eso lo igualamos a nuestra constante, que si la pasamos a este lado sería 50. Si se fijan, llegamos exactamente a la misma ecuación que teníamos por acá, a esta que está acá, que queda mucho más reducida. Vamos a nuestra segunda ecuación y nos quedaría menos 51 más 292 más 203 más 44 y eso igual a 0. Ya, vamos a nuestra tercera ecuación. No sé si se alcanza a ver todavía por ahí. Entonces tenemos menos B5 porque ese no lo conocemos, ¿cierto? Más I1 no tenemos, tenemos I2 en la suma de, no, aquí solo es la suma de 200 por I2 y más 203 y esto lo igualamos a 0. Vamos a nuestra ecuación 4 y vemos que tenemos I1, sumamos I1, ¿cuánta I1 tenemos? Tenemos 80 y no hay más, por ejemplo, por lo tanto, perdón, sería 81 más, ¿qué cosa? Tenemos I2 y tenemos I2. Por acá tenemos 40, menos con menos da más, por tanto 42. ¿Tenemos I3? No tenemos I3. ¿Y tenemos I4? Sí, tenemos 880, 920 sería, más 920 y 4 y eso lo igualamos a 0. Y nuestra última ecuación, que sería la quinta es I3 igual a 0.75. Ya, muy bien. Entonces, si se fijan, ahí queda un poquito más reducida, pero aún así sigue siendo tedioso el cálculo, por lo tanto, se puede hacer de varias maneras y nosotros vamos a optar, cuando tengamos más de 3
3 ecuaciones se puede hacer en MATLAB. ¿Cómo se hace en MATLAB? Vamos a anotar aquí en MATLAB. En MATLAB tenemos que generar una matriz y esa matriz, ¿qué va a ser? Va a ser todas nuestras incógnitas que tenemos, B5, ¿cierto? I1, I2, I3 e I4, y la vamos a anotar. Por ejemplo, en nuestra ecuación 1 no tenemos B5, en nuestra ecuación 2 tampoco tenemos, después tenemos -1, que este que está acá, no tenemos en la cuarta y en la quinta tampoco. Vamos a nuestro I1. ¿Cuántas I1 tenemos en nuestra ecuación 1? Tenemos 130. En nuestra ecuación 2 tenemos -50. 0 en la tercera, 80 y 0. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Cuántas I2 tenemos? En la primera tenemos -50. Ahí está. Después tenemos 290. 200 en la tercera. 40 y 0. ¿Cuántas I3 tenemos? En la primera no hay. Después tenemos 200. Después tenemos nuevamente 200. En la cuarta no hay. Y acá tenemos una sola. Bien, vamos con las I4. Tenemos 80 en la primera. 40, 0, 9, 20 y 0. Ya, ahí está nuestra matriz A. Entonces esto después yo lo puedo borrar porque no me va a servir. Pero así se hacía. Así se genera nuestra matriz A. También hay que generar un vector B. Vamos a anotar nuestro vector B. ¿Y quién va a ser nuestro vector B? Van a ser nuestras constantes que nos quedan despejadas al lado derecho de nuestra ecuación. Por lo tanto tenemos 50, 50. En la segunda tenemos 0, 0, 0 y por último tenemos 0.75. Ese sería nuestro vector columna B. Y por último nuestra solución va a ser x, que va a ser a a la menos 1, ¿cierto? La inversa de a por la multiplicación de nuestro vector b. Y eso nos va a entregar una solución que va a ser el b5, porque aquí teníamos la primera era b5 y 1, ¿cierto? Hasta y4. Por lo tanto, el primer resultado que nos entregará MATLAB sería b5, luego y1, y2, y3, y4. Ahí está. Esa sería nuestra solución. Voy a ver si puedo tratar de sacar un pantallazo aquí. Vamos a mostrar el escritorio y nos vamos a ir a MATLAB. A ver si es que puedo hacer las dos cosas. Vamos a pegar. Quizá vamos a disminuir un poquito. Ya. Si ahí se logra ver bien. Entonces vamos a irnos a MATLAB y vamos a ver si ahí se logra ver bastante bien. Acá, ahí no molesta mucho. Entonces vamos a crear nuestra matriz A, corchetes cuadrados. Y ahora sí, tenemos 0, 130, menos 50, 0 y 80. Para generar nuestra segunda ecuación, le damos a punto y coma. Tenemos 0, menos 50, 290, 290, 200 y 40. Punto y coma. Tenemos menos 1, 0, 200, 200 y 0. Punto y coma. 0, 80. Ahí no se está viendo en realidad. Ya, pero 80, me perdí. 80, ahí vamos. Estamos en 80. Ahí sí. 80, espacio 40, espacio 0, 920, punto y coma. Tenemos 0, 0, 0, 1 y 0. Ahí está. Vamos a darle enter. Y si se fijan, veamos, comparemos si es la misma matriz. Sí, no me equivoqué nada, ya está nuestra matriz generada. Y vamos a crear ahora nuestro vector B. B va a ser igual, ¿cierto?, a corchetes cuadrados. Tenemos 50. Aquí hay dos opciones, o lo coloco punto y coma al tiro, o lo voy a hacer
de las dos maneras. 0, punto y coma 0, punto y coma 0, punto y coma 0.75. Ahí está. O también se puede hacer de esta manera. B es igual a 50, ¿cierto? 50, 0, 0, 0 y después 0.75. Cierro el corchete y le coloco un apóstrofe. Y eso quiere decir que lo está convirtiendo en columna. También da exactamente lo mismo. Luego creamos nuestro vector X que va a ser igual a la inversa, así se escribe inversa, paréntesis de nuestra matriz A, y eso lo multiplicamos por nuestro vector B. Ya, ahí está, nos dio esta cosa que está acá, le vamos a sacar un pantallazo para poder guardarlo y entonces pegar. Está bastante chico, a ver si ahí se me perdió. No, creo que era más para el lado. Ahí está. Y ahí está. Entonces ahora nos vamos a nuestra pizarrita y vamos a anotar nuestra solución. Entonces nuestro B5 nos dio que era 53,2. Nuestro I1 nos dio que era 0,196. Luego tenemos menos 0.484. 0.75 y 0.004. Ahí están. Me quedó bastante feo. Ahí están. Ya, vamos a eliminar esto que está acá. No lo vamos a ocultar nomás. Ya. Y esto que está acá, entonces, control C, lo vamos a llevar, como lo había dicho, estas son nuestras corrientes de malla, pero nos pedían nuestras corrientes de rama. Ahí están nuestras corrientes de rama. Y le vamos a colocar control B. No sé a dónde se metió en todo caso esta cosa. ¿Dónde la copió? Acá está, la pegó muy lejos. Ahí. La vamos a desplazar. Y la vamos a colocar así. Ya. Entonces nos pide nuestras corrientes de ramas que yo aquí le asigné ahora un valor, ¿cierto? Y vamos a recordar cómo eran nuestras corrientes de malla, que este era I1, luego este era I2, en ese sentido este era I3, ¿cierto? Y la de arriba era I4 en este sentido, I4. Ya, por lo tanto, como nos piden nuestras corrientes de ramas, vamos a tener la siguiente ecuación. Vamos a tener que resolver que I.1, que aquí le puse un puntito arriba para no confundirme, va a ser igual simplemente a I1. Si se fijan, la corriente I puntito 1 va a ser solamente la I1. Y puntito 2 va a ser igual a ¿qué cosa? Dijimos que sería la suma de I4 más I1. ¿Sí? Vamos a nuestra I3 que va a ser igual a I2 menos I1. Nuestra I puntito 4 que va a ser I2 más I4. Nuestra I puntito 5 que va a ser igual a ¿qué cosa? I2 más I3. I puntito 6. Esta es facilita, que es esta que está acá igual a I3. I7 igual a I2. Este era un I2. Y por último, nuestro I puntito 8 que va a ser igual a nuestro I4 negativo. Ya, entonces esas son las corrientes que necesitamos calcular para el ejercicio. Y vamos a copiarla nomás por acá. Y vamos a hacer el resultado. Por lo tanto, I1 tenemos, vamos a achicar este que está acá. O lo vamos a correr más para abajo. Y lo vamos a achicar. Ya, ahí se ve, lo vamos a correr.
Ya. Entonces nuestro I1 va a ser I1 y eso es 0.196. Nuestro I puntito 2 va a ser la suma entre I4 y I1 y sería 0.2. 0.2. El I3 nos daría exactamente menos 0.68. El I4 menos 0.48. El I5 nos daría 0.266. El I6 nos daría 0.75, que era el I3. Vamos con el I7, que nos da menos 0.484. Y por último, menos 0.004. Todo esto está en ampere, 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 ampere y ampere. Ya, ahí está. Vamos a sacar un pantallazo nuevamente y vamos a ver. Esto lo vamos a pegar por acá, pegar. Ya, vamos a checar aquí. A ver, ahí sí, ya. Entonces nos vamos a ir a PSIM ahora y vamos a implementar nuestro circuito. Vamos a hacer un nuevo circuito y vamos. Aquí no se alcanza a ver, pero yo me acuerdo más o menos de cómo era el circuito. No, eso no lo quería. Ya ahí sí. Entonces nuestro circuito, buscamos nuestra resistencia acá. Ahí tenemos una resistencia. Luego tenemos esta resistencia. Tenemos una por acá, otra por acá. Teníamos una fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje. Teníamos también, no íbamos a elementos, a fuentes, corriente, corriente continua. Y teníamos una que era por acá. Ahí está nuestro circuito. Ahora nos faltaría colocar nuestros amperímetros, que son las corrientes. Esta corriente que estaba acá, ¿cierto? Esta corriente que está por acá. Y 2. La I3 era esta que está por acá. Nuestra I4 era esta. I5 era esta que estaba acá. La I6 era esta. Nuestra I7 correspondería a esta. Y nuestra I8 era esta. Ahí están todas nuestras corrientes. Ahora simplemente conectamos acá, acá, ahí está, con el lapicito. Estamos implementando el circuito para simplemente verificar nuestros cálculos. Ya, ahí creo que está. Ahora nos vamos acá y empezamos a dar nuestros valores. Esta correspondería a 800. Enter, actualizamos y mostramos. Esta era de 80. Esta de acá era de 40. Esta de acá era de 50. Esta era de 200. Esta era 0.75. Ahí me equivoqué, 75. Ya. La fuente de voltaje. Esta era la mitad, que era 50. Muy bien, ahí están. Y ahora para mostrar nuestras corrientes, doble clic, mostramos esta. Y nuestra I1, esta era I2. I3 la mostramos. I4, esta era I8. I5, I7. Y esta de acá era I6. Creo que ahí están todas mostradas. Ya. Ahora lo que nos faltaría sería simular. Colocamos nuestro control de simulación y le damos acá a la parte de acá de ejecutar. Y así se fijan, nos apareció este cuadro, pero no lo vamos a necesitar porque yo ya en el circuito había colocado
nuestras medidas. Ya, entonces vamos a nuestra I1. Si se fijan acá, I1 nos dio 0,196 en nuestro cálculo y acá da exactamente lo mismo. I2 da 0,2, acá está I2, 0,2. I3 es menos 0,68. ¿Dónde está I3? Acá está, menos 0,68. I4, menos 0,48. Buscamos nuestra I4, ahí está. Si se fijan, dan exactamente todas iguales. Y recuerdo igual que teníamos el voltaje de nuestra fuente de corriente y lo podemos calcular igual. Por ejemplo, acá se coloca un voltímetro, aquí está el voltímetro y lo colocamos en paralelo. Siempre en paralelo las mediciones de voltaje. Ahí está. Y le vamos a mostrar. Entonces ejecutamos de nuevo. Ok. Sacamos esto. Y nos da de 53.2. No sé si alguien recuerda, pero nos vamos a ir a MATLAB. Y aquí está 53.2 nuestro voltaje. Ok. Teníamos bien los cálculos de nuestro circuito, entonces resuelto por método de mallas. Ya. Estamos listos con este ejercicio. Vamos a pasar a nuestro segundo ejercicio, que hay que resolverlo por el método de nodos. Ya. Si se fijan, es bastante simple igual. Tenemos solo una fuente de voltaje de 30 volt y lo demás son resistencias. Vamos a pasar a la siguiente hoja y vamos a anotar. Entonces, este le vamos a colocar que se resuelve por el método, ¿cierto?, de nodos. ¿Y qué nos pedían? Acá, ojo, aquí nos piden la corriente que circula en esta resistencia. En esa corriente nos están pidiendo. Entonces, vamos acá y vamos a hacer nuestro método de nodos. ¿Qué nos decía el método de nodos? Nuestro primer paso era identificar nuestros nodos esenciales. Y yo puedo observar este nodo esencial, puedo observar este nodo esencial, este nodo esencial y este nodo esencial. Pero vamos a hacer una excepción porque igual había mencionado en la ayudantía anterior que si teníamos dos nodos que estaban unidos solamente por un cable, correspondía al mismo nodo. Por lo tanto, vamos a dejar uno de estos dos solamente porque es exactamente el mismo y este que está acá. Porque acá hay puros, están uniones con cable. Si se fijan, ahí están nuestros nodos esenciales, que son tres. Y también tenemos que darle nombre. Aparte de seleccionar uno de estos tres nodos esenciales como el nodo de referencia, que va a tener voltaje 0. Aquí puede ser cualquiera de los tres y yo elijo este. Le vamos a dar unos nombres, BA, B sub B y también B0, que es el nodo de referencia. Ahí está nuestro primer y segundo paso listo. ¿Qué nos dice nuestro método de nodos? Luego nos dice que estos voltajes eh, hay que hacer nuestra LSK en nuestro nodo. Por lo tanto, para hacer nuestra LSK hay que asignar corriente de rama. Aquí igual hay que hacer en el sentido que uno quiera. Por ejemplo, a este yo lo coloco I1, en el mismo nodo I2, en este que está acá salen dos más. Tenemos I3, puede ser, este I4, I5, aquí como les digo, I6, puede ser en cualquier sentido. I7, tenemos acá I7, me quedó feo esta cosa, lo voy a borrar. I7, y esta sería nuestra I8 oh, que era la última I8, ahí sí. Ahí tenemos todas nuestras corrientes entrando y saliendo de nuestro nodo. Por lo tanto, nuestro método nos dice que ahora tenemos que hacer nuestra LSK correspondiente a cada nodo, menos en el de referencia. Por lo tanto, vamos a tener solo que hacer la LSK correspondiente al nodo de BA y nuestro nodo B sub B, y vamos a tener dos ecuaciones. Que estas dos ecuaciones yo las anoto de esta manera. Para nuestro nodo A vamos a tener una ecuación A y vamos a tener, ¿qué cosa vamos a tener? Lo vamos a marcar con negro. Tenemos I1 positivo
Y eso tiene que ser igual a I2 más I3 más I4. Y para nuestra nodo que está acá, este que está acá, tenemos que entra I3, por lo tanto sería I3 positivo. También está entrando I6 más I6. Y eso lo igualamos a la que está saliendo, que es I7. Si se fijan, ahí tenemos nuestras dos ecuaciones en los nodos. Vamos entonces al paso siguiente, que nos dice que estas corrientes hay que escribirlas en términos de los voltajes de nodo. Y por ley de Ohm, ¿cierto? La corriente va a ser igual al voltaje partido en la resistencia. Por lo tanto, estas corrientes que están acá las tenemos que escribir en los términos de los voltajes de nodo dividido en la resistencia. Ya. Vamos entonces a vamos a checar aquí, nuestra primera ecuación. ¿Qué nos dice? Nos dice I1. ¿Quién es I1? Identificamos I1 y sería el voltaje, ¿cierto? Aquí vamos a anotar. Sería el voltaje, que no lo anoté, pero el voltaje yo siempre lo designo contrario a la corriente. Por lo tanto, ese voltaje estaría determinado ahí. Y la punta, ¿cierto? Serían 30 volts. Y le restamos nuestra cola, que sería VA. Y eso lo dividimos en nuestra resistencia, por lo tanto nos quedaría 500. Eso correspondería a I1. Vamos a borrar y vamos a borrar ecuación A. Ahí está nuestro I1. Eso lo igualamos a ¿qué cosa? A I2. Vamos a buscar nuestra I2 en nuestro circuito y nuevamente designamos un voltaje para acá, contrario a la corriente. Y tenemos que va a ser el voltaje de la punta de la flecha, que sería VA, ¿cierto? Acá el nodo VA, menos, ¿qué cosa? B0, pero B0 vale 0, así que no lo vamos a anotar. Y eso lo dividimos en 200. Ya, más nuestro I3 y hacemos exactamente lo mismo. Nuestro I3 sería BA, B sub A menos B sub B, y eso lo dividimos en 1000. Y por último más I4, que I4 sería B sub A menos B sub B, dividido en 80, que es la que está acá. Ahí está escrita nuestra primera ecuación en términos de los voltajes de nodo. Vamos a la segunda. Nuestra segunda ecuación nos quedaría B sub B, que es I3. Buscamos I3, ¿dónde está? Acá está, lo teníamos anotado anteriormente, que era B sub A menos B sub B, y eso lo dividíamos en 1000, ¿cierto? Más I6. Y aquí se nos presenta un problema. ¿Quién es I6? Si se fijan, acá no tenemos resistencia, no hay resistencia. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos al nodo que estaba acá, ¿cierto? Que es exactamente el mismo nodo, el mismo voltaje, pero lo vamos a utilizar para obtener I6. Entonces, I6, si se fijan, sería, en ese nodo nos quedaría que está entrando I4 y está saliendo I5 e I6, por lo tanto quedaría I5 más I6 igual a I4. Ahora, si despejamos I6, nos queda que es I4 menos I5. Y esto lo podemos reemplazar en la ecuación de arriba. Por lo tanto, nos quedaría más I6. ¿Quién es I6? Es I4. Y I4, esto que está acá, sería B sub A menos B sub B dividido en 80, menos nuestro I5, que sería B sub B dividido en 50. Sí, ahí está. No me equivoqué. No. Y eso lo igualamos a I sub 7. ¿Quién es I sub 7? Sería B sub B, ¿cierto? Dividido en 200. Ahí está. Si se fijan, veamos cuántas ecuaciones tenemos y cuántas incógnitas. Solo tenemos BA y B sub B, dos incógnitas, y tenemos dos ecuaciones, por lo tanto se puede resolver fácilmente. Eh, este, como tiene dos ecuaciones, lo vamos a resolver, ¿cierto? Analógicamente o matemáticamente, ¿cierto? Vamos a tratar de despejar una, por ejemplo, B sub B lo despejamos y lo reemplazamos en la otra,
y podemos obtenerlo. Y también lo vamos a hacer en MATLAB para ver cómo se hace. Por lo tanto, vamos a ordenar estas ecuaciones y la vamos a factorizar. Factorizar. Vamos a nuestra ecuación A. Y en nuestra ecuación A, ¿cierto? Vamos a factorizar primero por BA. ¿Qué tenemos en BA? Tenemos menos 1 dividido en 500, que este que está acá. Lo pasamos este BA hacia el otro lado. Me quedaría menos 1 sobre 200, menos 1 sobre 1000 y menos 1 sobre 80. Más B sub B. Pasamos todo lo que tenga B sub B al lado izquierdo de la ecuación. Y tenemos 1 dividido en 1000 más 1 dividido en 80. No hay más B sub B. Y por último, al lado derecho de la ecuación vamos a colocar las constantes. Solo tenemos esta constante que se encuentra por acá. Y pasada al lado derecho de la ecuación nos queda negativa y eso nos quedaría menos 30 partido en 500, que eso es lo mismo que menos 3 dividido en 50. Muy bien, vamos a factorizar nuestra ecuación B, ¿cierto? Y vamos a hacer nuevamente B sub A, ¿cierto? Lo factorizamos por qué cosa. Tenemos B sub A que vale 1 sobre 1000 más 1 sobre 80 y no tenemos más. Más B sub B que lo tenemos menos 1 sobre 80, menos 1 sobre 50, menos 1 sobre 200. Y eso lo igualamos a 0 porque no hay ni una constante. Creo que me faltó un B sub B, sí. Me faltó un B sub B. Menos 1 partido en 1000, que era el primero que estaba, y eso lo igualamos a 0. Y ahí sí están todos. Bien, vamos a reducir esto aún más, reduciendo ¿qué tenemos? Vamos a reducir todo este paréntesis que está acá y lo vamos a dejar como una sola fracción. Eso se puede hacer con la calculadora y eso es B sub, bueno, era A. B sub A, ¿cierto? Multiplicado por qué cosa. Si colocamos eso en la calculadora nos da menos 41 sobre 2000 más B sub B por este otro paréntesis que nos da 27 sobre 2000. Ahí está. Sí. Y eso lo igualamos a menos 3 por 50. Vamos a nuestra ecuación B. B sub A, B sub A nuevamente. Y eso nos da 27 sobre 2000 más B sub B. Y esto nos da menos 77 sobre 2000. Y eso lo igualamos a 0. Ya. Vamos a despejar nuestro BA en la ecuación A. Vamos a despejar B sub A en nuestra ecuación A. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría B sub A va a ser igual a menos 3 sobre 50, ¿cierto? Le restamos el término B sub B, que está multiplicado por 20 sobre 2000. Y todo eso lo multiplicamos, vamos a hacer un paréntesis cuadrado, lo multiplicamos por 2000 y lo dividimos por menos 41. Ahora si seguimos simplificando estos términos, nos quedaría que B sub A va a ser igual a 120 dividido en 41 más 27 sobre 41 por B sub B. ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos a reemplazar el B sub A que tenemos por acá, lo vamos a reemplazar en B. Entonces, acá reemplazando B sub A, dos puntos, ¿cierto? Aquí voy a hacer una pillería. Vamos a
copiar esto y lo vamos a desplazar hacia abajo. Ahí está. Y a donde tenemos B sub A lo vamos a borrar y vamos a reemplazar esto que estaba acá. Que eso era nuestro B sub A y eso iba multiplicado por eso. Bien, ahí está. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos factorizar, ¿cierto? Por B sub B. Y esto nos queda 27 al cuadrado. Acá, 27 por 27 dividido en 41 por 2000, ¿cierto? Y a eso le restamos este término que tenemos acá, 77 sobre 2000. Y luego la constante la pasamos hacia el lado derecho y eso nos quedaría menos 27 por 120, este que está acá, 27 por 120 dividido en 41 sobre 2000. O sea, 41 por 2000 negativo. ¿Por qué? Porque lo pasamos al lado derecho. Bien, ahí está. Si hacemos el cálculo de esto, tenemos que B sub B nos va a dar 1.334 aproximadamente y esto está en volt. Lo vamos a enmarcar. Oh, se nos cerró nuestra pizarrita. Lamentablemente vamos a abrirla de nuevo y esperemos que se haya guardado el último que teníamos hecho. Ya. Si se fijan, teníamos B sub B, B sub B, esta B sub B que nos había dado 1.334 volts. Tenemos B sub B y ahora si reemplazamos B sub B, lo multiplicamos por 27 y lo dividimos por 41 y le sumamos este término que está acá, tenemos que B sub A va a ser igual a 3,805 aproximadamente y esto igual está en volt. Bien, pero esto no es lo que nos pedían y nos pedían, vamos a ir al ejercicio, nos pedían, ¿cierto?, la corriente que circula por esta resistencia de 1 kilo y esa corriente es nuestra I3 y nuestra I3 era B sub A menos B sub B y lo dividíamos en 1000. Por lo tanto, nuestra I3, nuestra I3 iba a ser igual a B sub A menos B sub B y esto los partíamos en 1000. Y esto nos da un valor aproximado de 2.47 miliamperes. Entonces igual lo vamos a enmarcar. Ya, ahí está. Si se fijan, nos demoramos bastante resolviendo este sistema de 2x2, pero para que vean que MATLAB simplifica todos estos cálculos, lo vamos a hacer, esto que está acá lo vamos a llevar a MATLAB y vamos a hacerlo y vamos a ver cuánto nos vamos a demorar. Entonces esto que está acá lo vamos a llevar a MATLAB y vamos a hacer una matriz A, ¿cierto? Que va a ser menos 41 sobre 2000. Luego tenemos 27 sobre 2000. Abajo tenemos 27 sobre 2000. Y luego menos 77 sobre 2000. Y esto, nuestra matriz A, nuestra matriz B va a ser igual a menos 3 sobre 50 y 0. ¿Cierto? Y nuestro X va a ser igual a la inversa de A multiplicado por B. Y esto nos va a entregar nuestro BA y B sub B. BA y B sub B. Y lo vamos a hacer en MATLAB. Vamos a tener un pantallazo de esto. Ya, ahí está. Pegar. Vamos a achicar. Sí, ahí está. Vamos. Ahí se logra ver. Ya. Entonces hacemos nuestra matriz A. Nuestra matriz A va a ser igual a qué cosa? A menos 41 dividido en 2000. Luego tenemos 27 dividido en 2000. Punto y coma, 27 dividido en 2000. Y menos 77 dividido en 2000.
Ahí está nuestra matriz A. Nos entregan decimales. Creamos nuestro vector B, que va a ser menos 3 dividido en 50 y 0. Eso traspuesto. Y nuestro vector X va a ser igual a la inversa de A multiplicado por B. ¿Qué nos dio? Nos dio 3,8 y 1,33, que es exactamente lo mismo que teníamos calculado. Si se fijan, nos demoramos, ¿cuánto? Un minuto en MATLAB, y resolviendo en la pizarrita, ¿cierto? Nos demoramos bastante. No sé cuánto, pero nos demoramos bastante. Y nos da exactamente lo mismo. Ahí está. Entonces ahora vamos a llevar esto a PSIM y vamos a hacer nuestro circuito. Entonces vamos a implementar este circuito. Le vamos a hacer un pantallazo. Y vamos a pegar esta cosa. Vamos a pegar. Y está nuestro circuito y vamos a irnos a PSIM. Entonces en PSIM teníamos realizado este circuito que estaba por acá y vamos a borrarlo nomás solamente porque ya lo hicimos. Suprimir. Creo que me quedó algo por acá dando vuelta. Sí, esto. Suprimir. Bien, entonces nos interesaba calcular, ¿cierto? Los voltajes y la corriente I3. Por lo tanto, vamos a proceder. Tenemos esta resistencia de por acá, esta de acá, esta estaba acá, esta acá y la de 1000 que estaba por arriba. Nos interesaba conocer la corriente que circulaba por acá y vamos a unir, ¿cierto? Esto acá, esto va unido a esta que está acá, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Ahí va quedando nuestro circuito. Esto era por acá. Ahí quedó bastante feo el nodo, pero es el mismo nodo. Tenemos nuestra tierra, la vamos a colocar acá. Y vamos a colocar nuestro voltaje de nodo. Esto acá y este por acá. Sí, ahí sí. Y vamos a, ¿cierto? Darle valores. Esto es 30 volt. 30 volt. Esto de acá, ¿cuánto es? 500. Esto de acá es 200. 200. Esto de acá es 50. Esto de acá es 200. 80. 1000, que era la que nos interesaba conocer. 1000, la corriente. Ahí están todos, ¿cierto? Vamos a darle doble clic. Mostramos nuestra corriente. El voltaje igual lo quiero mostrar. Y este que está acá igual lo vamos a mostrar. Ya, este que está acá lo vamos a correr. Y este lo vamos a dejar un poquito más arriba. Ya, ahí está. Tenemos colocado nuestro control de simulación y le damos a ejecutar. Ya, nos aparece nuevamente este cuadro que está acá y lo omitimos solamente. Ya, si se fijan nos dio el voltaje B sub B 1,334, que era lo que teníamos, y también el B sub A, que era 3,805. Y ahora la corriente nos dio, ¿cierto? 24,71, no, 2,471 miliamperes, que era igual lo que teníamos anotado en nuestra pizarra. Entonces nos vamos a la pizarrita para verificar estos valores. Y es exactamente lo que tenemos acá. Bien, ya tenemos hecho estos
dos circuitos, uno por método de mallas, otro por método de nodos, y ambos los resolvimos tanto por MATLAB, y este lo tratamos de resolver, ¿cierto?, a manito y con MATLAB igual, para que vean cuánto tiempo reduce MATLAB. Bien, ahora vamos a implementar este circuito que es bastante sencillo en nuestra protoboard, y vamos a tratar de mostrarles cómo conectar la protoboard y además hacer mediciones con un amperímetro de tenazas que funciona igual que un multímetro, ¿cierto? Que puedo medir corriente, puedo medir voltaje, puedo medir resistencia, capacitancia y etcétera. Bien, para esto yo cuento con resistencias, ¿cierto?, que son de 0.5 watts, es decir, un cuarto de potencia que disipan. Por lo tanto, no me puedo sobrepasar en el circuito de esa potencia en la resistencia. Y para esto vamos a resolver el circuito y vamos a calcular, por ejemplo, las potencias en cada una de estas y ver si es que se sobrepasa la potencia. Para esto lo que podemos hacer, vamos a calcular por el método de malla, vamos a calcular las corrientes, y para no estar calculando los voltajes vamos a verificar, ¿cierto?, la obtención de estas corrientes con PSIM. Por lo tanto, vamos a proceder y tenemos que nuestra primera ecuación nos va a quedar menos 25 más 10K, ¿cierto?, que son 10.000, más los 470, que serían 10.470, ahí me faltó un 0, 10.470 por I1, ¿cierto?, más 470 por I2, y es igual a 0. Y luego nuestra ecuación 2 tenemos que va a ser 1000, aquí esto es 100, 570 por I2 más 470 por I1, y esto igual a 0. Ya, esto lo vamos a hacer rapidito en MATLAB. Para no estar vamos a pegar esto acá. Entonces vamos a hacer nuestra matriz A, va a ser igual a aquí es 470 primero y luego a 570. Está nuestra matriz A, espero no haberme equivocado, está bien. Nuestro vector B va a ser igual a 25 y 0. Ahí está. Y nuestro X va a ser la inversa de nuestra matriz A multiplicado por nuestro vector B. Eso nos da una corriente de 0,025 y 0,020 negativo. Entonces, acá está. Y 1 es igual a 0,002 y el I2 es igual a 0,0. Ya se me olvidó. Era 25 y 20 negativo. 25 y 20 negativo. Por lo tanto era 25, 20 negativo. Sí, ahí está. 25 y 20 negativo. Bien, esto está en amperes. Entonces vamos a ver a nuestro PSIM y vamos a tratar de simular este circuito con 25 volts. Vamos a PSIM y vamos a... bueno, yo lo tenía simulado ya. Ahí está. Y aquí es 25 volts. 25 volts. Le doy a ejecutar. Ok. Y si se fijan, nuestras corrientes y su 1, ¿cierto?, nos da 0.025 aproximadamente, que está acá.
y nuestra corriente I sub 2 nos da 0.02 aquí aproximadamente. Entonces, por lo tanto, está bien. Ahora, si queremos ver la potencia, multiplicamos el voltaje por la corriente y esto nos da menor a 0.5, que era lo que necesitábamos, y en toda nos da menor a 0.5 watts. Incluso si yo le doy 30, esto igual sigue siendo la potencia inferior a 0.5, que es lo que necesitamos. Si se fijan, hacemos la multiplicación entre esto, voltaje y corriente, y no nos da superior a 0.5. Entonces estamos bien. Ahora vamos a proceder a mostrar lo que es el circuito en la protoboard. Tengo una fuente de voltaje que voy a poder regular y tengo también un instrumento para poder medir voltaje. Vamos a dejar de compartir un rato y luego volvemos con lo que es nuestro circuito en nuestra protoboard. Ahí estamos. Estamos listos con nuestra implementación de nuestro circuito. Si se fijan acá tenemos la protoboard. Ahí está, no sé si la puedo mostrar con más claridad. Ahí está. Yo en este momento no tengo conectado lo que es el voltaje, ¿cierto?, que alimenta nuestro circuito. Acá tenemos nuestra resistencia, esta es de 100, esta es de 470 y esta de acá es de 10.000, esta resistencia. Por lo tanto, si se fijan, si yo conecto acá, esto lo tengo conectado a una fuente de alimentación regulable, pero no la tengo encendida, y aquí yo estoy cerrando el circuito. Ahora, voy a mostrar un poquito acá. Esta es la fuente de alimentación, ¿cierto? Acá yo le voy a dar a encender y con esto yo puedo regular el voltaje. Si bien yo lo tengo ya para 20 volts, si no me equivoco, vamos a hacer mediciones correspondientes a esa escala. Vamos a ver si es que en PSIM, compartir pantalla, compartir. En PSIM hay que ver, este no era, es este que está acá. Lo dejamos en 30 volts, pero lo vamos a hacer una medición primero con 25 volts. O con 20. Hagámoslo con 20 volts. Con 20 volts. Ahí está. 20. Y le damos a ejecutar. Le damos a OK. Ya, con 20 volts deberíamos tener un voltaje, ¿cierto?, en la resistencia de 10 kilos, de 19,83 y en los demás de 0.16 y 0.16 respectivamente, porque están en paralelo. Entonces voy a dejar de compartir y nos vamos a enfocar a la pantalla de acá. Bien, entonces yo, como les digo, voy a apretar el botón de nuestra fuente y ahí está con la alimentación, a ver si lo logran ver, con 20 volts acá, 20,01, que es aproximadamente 20 volts. Bien, acá yo cuento con mi amperímetro, ¿cierto?, de tenaza, y está conectado ya a las dos antenas, ¿cierto?, que nos van a poder permitir medir. Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir el voltaje, lo voy a hacer en paralelo y mido voltaje, por ejemplo, en la resistencia de 100 y vamos a ver cuánto nos da. Entonces acá nos dirigimos, no sé si se logra ver, vamos a encender y vamos a marcar la posición de voltaje. Entonces ahí está marcando que tenemos en la posición de voltaje y está en AC, por lo tanto lo vamos a seleccionar, vamos a mover y ahí tenemos el voltaje en DC, acá dice DC. Entonces podemos alumbrar aquí para que nos muestre un poquito, vamos a dejar presionado y ahí nos muestra la pantalla. Entonces si yo realizo una medición, por ejemplo del voltaje, vamos a realizarlo en la de 100, ya creo que ahí se ve mejor. Si se fijan, tengo conectado, si mido aquí nos debería dar 0 volt. Ya, entonces vamos a medir el voltaje en la resistencia de 100. Si se fijan, nos da de 165 aproximadamente, pero eso está en miliamperes, o sea en milivolt, y eso nos da 0.165 aproximadamente voltaje. Ahora si nos vamos al paralelo, que es la resistencia que está acá, nos debería dar exactamente lo mismo.
tomamos el voltaje y nos da 0,166 aproximadamente. Y si nos vamos a la resistencia de 10 kilos, nos debería dar un voltaje aproximado de 19,9. Entonces vamos, hacemos la medición y nos da 19,9 volts. Ahí me falla un poco el pulso. 19,9 volts, que era lo que teníamos medido anteriormente. Ahí, 19,9 volts. Bien, ¿qué pasa si ahora variamos a 25? Vamos a tratar de variar o 25 o 30. Bueno, ahí está en 25. Nos vamos a ir a PSIM. Vamos a compartir. Vamos aquí a variar 25. Ok. Y le damos a ejecutar. Ok. Entonces, si se fijan, ahora el voltaje nos debería dar aproximadamente 24,8 en la resistencia de 10 kilos. Y vamos a verificar. Entonces, tomamos nuevamente y vamos a tomar la medición, que nos da de 24,7 volt, que se asemeja bastante. Estas resistencias tienen una tolerancia que está marcada por el último color y este cálculo puede estar interferido por esa tolerancia. Bien, voy a mostrar un poquito más de cerca lo que es el circuito, a ver si lo puedo enfocar. Ahí se ve mejor. Este es nuestro circuito, bastante simple. Bien chicos, espero les haya gustado la ayudantía y nos estaremos viendo en la próxima ayudantía.